En 3, 2, 1, estamos con la cortina de atardecentes, dándole inicio a este programa y le damos también la bienvenida en la conexión Coral Springs, South Florida, Estados Unidos con Bogotá, Colombia. Bienvenido, Mauricio. Hola Adrián, acá en medio de una tarde lluviosa en Bogotá, tenemos un invierno poderoso, pero bien, bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Pues casualmente acá en el sur de la Florida, a pesar de estar ya noviembre y esperábamos un clima un poco más benévolo, esta semana ha estado bastante caliente, pero hoy como que está iniciando ese cambio de clima, ojalá y así sea, en el que hay por ahí unas nubes grises, un ambiente así eh, que ha bajado un poco la temperatura, pero bueno, ahí vamos bien. Sí. Yo creo que eso que estamos hablando tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar y es lo que representa a cada ciudad, por ejemplo, o para el caso de lo que vamos a hablar, lo que representa a cada persona. O sea, el sello de Bogotá es sus montañas, su frío, su lluvia, el de Miami es su calor, su color, la multitud de personas y de culturas que confluyen. Y entonces yo creo que se conecta con lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y adicionalmente que el tema del clima siempre es un buen pretexto para conversar con alguien. ¿Cómo está el clima? ¿Qué te Sí, parece la lluvia? ¿O cómo está de caliente? Siempre ha sido un tema sí, sobre todo entre los atardecentes. esa frase no falla para romper el hielo. El Y, clima y y hoy vamos a hablar de marca personal, personal branding, redes sociales y cómo la asumimos los atardecentes y qué diferencia hay con otras generaciones. Este ajá. tema ha sido propuesto por Mauricio, por ti, y quiero que me des pues el preámbulo. ¿Por qué nos trae este río hasta aquí? Eh, yo creo que el tema de la marca personal, pues es un tema que se ha vuelto un tema un poco de moda en el tema de las redes sociales, el tema de los influencers, de estar un poco vendiendo, entre comillas, lo que cada uno hace y lo que cada uno es, pues nos empuja un poco a pensar en el tema, que yo creo que como muchas de las cosas que pasan en Internet, termina en muchos casos, no en todos claramente, termina siendo una frases hechas, frases marqueteras para encerrar y empaquetar algo que siempre se ha hablado, digamos. Eh, yo personalmente tengo una posición frente al tema de la marca personal y para mí la marca personal es lo que las abuelas de antes decían la personalidad o el carácter, sino que hoy por todo el tema del mercado y todo el tema del mercadeo, pues lo hemos empaquetado en una frase que es sonora, que es bonita, pero que de alguna manera también encierra su significado. Y también me recuerda mucho a un paquete de papitas. A Ah, veces vendemos un muy buen producto, muy buen marketing, muy buena apariencia, pero hay mucho aire dentro y a veces mucho empaque para tan poco contenido. Y ese tema del personal branding, a veces no sabemos vender muy bien, e inclusive podemos llegar a vivir de eso. Inclusive podemos llegar a ser considerados exitosos a los ojos de muchos, pero no necesariamente estamos llegando a un punto de equilibrio de felicidad donde nos sintamos bien con nosotros mismos y donde dejemos una obra perenne para los demás. Y es producto, y venía pensando desde que propusiste el tema, Mauricio, y es ese tema de gente, como dice el dicho, todos los días sale un tonto a la calle y siempre hay alguien que lo pesque y alguien que se adueña de él y se aproveche de él, ¿no? Del vivo vive del bobo. Y sí, hay una cantidad de gente que con la bandera del personal branding, del consultor, ya lo hemos hablado y lo hemos tocado varias sí. veces, se aprovecha de sacarle partida a esta gente y gente que se jacta de decir, oye, yo no pertenezco a ninguna iglesia, a ningún credo, porque ahí te piden diezmo y lo que hacen es meterte la mano al bolsillo.
esta gente no paga diezmo a su iglesia, pero sí le paga diezmo a, a la cantidad de gente que le vende el curso, la conferencia, la consultoría. Ojo, nosotros inclusive vivimos de ofrecer servicios y prestar esto. No nos estamos pisando la manguera ni tirando piedras a sí mismos. Pero sí, y creo que es lo que nos caracteriza a Mauricio y a mí, somos personas que queremos ayudar a que otros desplieguen las alas y vuelen. No tenerlo Sí. allí como una iglesia, ideologizar a las personas para tener con mi bandera de personal branding una cantidad de personas a las que yo le pueda sacar dinero de manera constante, y lo que me interesa es que simplemente crean ese empaque muy vacío y Sí. muy bonito de lo que yo aparento ser. Y es que el punto creo que es ese, Adrián, en el sentido de, hombre, yo creo que todos de alguna manera nos vendemos, entre comillas, cada día. Intentamos vender una imagen de lo que somos. O sea, quien en una entrevista de trabajo no ha exagerado un poco sus habilidades o las características propias de lo que hace, o quien en una primera cita no, entre comillas, exagera bondades o cualidades. Pero el punto es irse un poco al otro extremo y entonces intentar primero vender lo que uno no es. Entonces ahí la cosa se pervierte porque entonces yo puedo ser un gran comunicador y echarme un cuento buenísimo en el que, como tú dices, siempre habrá alguien que lo crea. Pero cuando contrasto contra la realidad, entonces las cosas no funcionan. Por tu oficio de consultor, no debe ser extraño que muchas de las empresas en las que hemos trabajado eh, tienen frases de batalla. Entonces, no, esta es una empresa orientada al cliente. Entonces uno dice, wow, esa empresa lo primero para ellos es el cliente, y entra uno y se encuentra con el portero, y tú sabes que la cultura colombiana, el portero es un poco el dueño de ese metro cuadrado y se lo hace respetar. Entonces, uno entra y ya entra en disgusto con el celador porque no entró, que porque no miró, que porque usted para dónde va, o llega a la recepción y lo tratan mal, o llama a uno y el conmutador no le contestan. Entonces, esa frase hecha de somos una empresa orientada al cliente, pues se cae porque no hay un sustento en la propia realidad. Y así funciona, creo yo, con las personas. De hecho, un poco preparando el tema, leía que el tema de personal branding lo creó un señor que se llamaba Tom Peters, haciendo una asimilación de lo que era una empresa con lo que era un individuo. Entonces él decía, hombre, ¿por qué si las empresas son capaces de construir una marca, de construir una imagen, las personas y los seres humanos deben funcionar igual? De alguna manera nos está dando razón a temas que hemos hablado acá, en el que las personas y las empresas son entes vivos, digamos. Entonces, claro, en unas está constituida por una gran comunidad o pequeña, dependiendo el tamaño de la empresa, y las personas somos eso, somos universos que tenemos posibilidades, que tenemos cualidades, que tenemos defectos también, ¿no? Entonces, claro, no se trata de que uno exagere sus propios defectos y estarse dando palo todo el tiempo, pero tampoco lo contrario, pienso yo. Y lo interesante también es cómo, al tener defectos, virtudes, también tenemos oportunidades y posibilidades. Y cuando tú eh, entiendes a los medios digitales, a un Instagram, un Facebook, un LinkedIn, un YouTube, el blog, el correo electrónico y cualquier otra cosa que se nos aparezca, el YouTube, eh, como oportunidades para sacarles provecho. Ajá. Tocamos el tema de esta cantidad de personas que quieren cobrarnos peaje tratando de venderse como los nuevos líderes casi que de una secta ideológica donde págame para que triunfes en redes sociales. Sí. No se trata de eso, porque al final nos pueden descansar y perturbar, y sobre todo porque hay muchos, en realidad. Aquí solo Ajá. estamos describiendo la cantidad de vallas que hay a lo largo de la autopista, y son muchas y Sí. escandalosas. Ujú. Lo que creíamos que era el nuevo marketing hoy se ha convertido en un ruido de voz a voz. Entonces hay mucho cacareo, muchas gallinas haciendo bulla o muchos gallos en este gallinero. Claro, porque yo creo que nosotros vivimos
la sociedad que vivimos es un poco el modelo Cosmopolitan, de la revista Cosmopolitan, donde hay recetas para todo. Entonces te dan recetas para, oiga, si usted va a presentar una entrevista de trabajo, diga así, vaya así vestido, hable de esta manera, no diga tal otra, o si quiere conquistar una nueva pareja, diga esto, métase por este lado, ofrezca tales cosas. Entonces, cuando hay recetas para todos, pues todos terminamos pareciéndonos de alguna manera. Entonces, lo chistoso es que todos queremos diferenciarnos, pero igualándonos a un gran mundo de personas. Entonces, yo quiero ser diferente pareciéndome a tal. Entonces, ahí la cosa, y yo creo que es un poco la locura que estamos viviendo en el mundo de hoy, donde nadie quiere ser lo que verdaderamente es. Exacto, porque es que uno no ve en un Instagram a la gente haciendo cosas Reales. extremadamente cotidianas y reales. No, no las ves eh, yendo al baño, ni botando la basura, ni castigando al hijo, ni haciendo tal o cual cosa, ni peleando con la mujer. O sea, esas cosas no las vamos a ver. Sí. Entonces, me sonreí mucho cuando dijiste que se parece a Cosmopolitan, la revista, o Vanidades, O o acá, Tú, sí. bueno, yo me las conozco casi todas también. En realidad, hay mucho de ese espejismo y en el que puede haber una solidez para usted que es atardecente y está del otro lado de la pantalla y es que ya es maduro, ya tiene criterio, ya tiene juicio para decir, oye, ya va, pero aquí esto no está bien, yo no quiero entrar así, yo quiero entrar con ideas, yo quiero apoyar a las cosas que me gustan, a la gente sensata, a la gente que me aporte, a la gente que brinde y tienda puentes. Entonces, sí, hay que tener esa lupa y comenzar a tener un criterio para tener presencia y también poder consumir estos, esto que lo demás comparte, que pues en el argot de la industria le llamamos contenidos. Porque es Entonces, que, mira que yo creo que en el tema de redes sociales y los atardecientes, yo creo que el uso de las redes tiene dos caminos. Una es eh, utilizar las redes sociales para mostrar lo que hacemos, digamos. Entonces, yo hago tal cosa, entonces, si tengo mi perfil de LinkedIn, entonces yo he hecho, yo he sido, gracias a mi gran equipo, yo hago muchas cosas, digamos, o en Instagram, o en Facebook, o en el mismo Twitter. O la otra, el otro camino que es mostrar lo que somos, que son dos caminos, digamos, distintos, ¿cierto? Yo puedo, porque a mí como persona, yo diría que no me define ni un trabajo, ni un escrito, da ideas, digamos, da ideas. O sea, yo en esencia no soy periodista. O sea, eso no me hace, porque entonces el día que deje de escribir, entonces dejo de ser. Yo hago, yo me dedico a, pero mi obra, entre comillas, debe expresar lo que yo soy, es decir, lo que tengo en mi cabeza, lo que tengo en mi corazón, lo que siente mi cuerpo, eso debería expresar. Entonces, cuando las redes sociales, y en el caso de los atardecientes, son capaces de expresar lo que somos, terminan siendo expresiones reales, ¿cierto? Que es un poco un juego a jugar, digamos. otra cosa muy importante es el tema de marca personal en sí como ventaja competitiva profesional, porque por muy atardecente que seamos, tenemos cuentas que pagar, tenemos una carrera y queremos o estamos obligados o no, porque queramos o no, a cambios profundos, ya sea por las circunstancias país, por las circunstancias profesionales, por las oportunidades económicas, y es una necesidad hoy por hoy, entre tanto ruido, poder ser un referente. Lo mejor de marca personal siempre lo he escuchado y lo he repetido, que es nada te hace más auténtico que ser tú mismo. No hay mejor Sí. elemento diferenciador que ser uno mismo. Que es la Entonces, única manera de ser distinto. exacto, como una huella digital o como el iris del ojo. Entonces, al ser un referente, no hay que preocuparse por ser el referente del planeta Tierra. Basta con que seas el referente entre tu comunidad, basta que seas el referente entre tu cuadra, basta que seas el referente
entre, entre dominios más manejables para ti. Sí, sí, sí. Porque es que también, así como yo puedo ser referente de algo, de un tema, cualquiera, X, eh, la gente a mi alrededor también puede ser mi propio referente. Entonces ahí es cuando empezamos a construir sentido y tiene lógica unirme en una comunidad. Cuando soy capaz de entender que lo que yo haga puede servirle a alguien, puede ser un punto de vista válido para alguien, pero también lo que las otras personas dicen, hacen, crean, puede ser un referente para mi propia vida. Entonces es un poco un juego ecléctico donde todos tomamos de todos y todos de alguna manera somos un pedacito de los otros. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con nosotros mismos. Yo de Mauricio Liévano, de su marca personal, voy a destacar lo que se llama la constancia, la coherencia y la continuidad. Uh -huh. En el sentido, y la creatividad. Entonces son cosas que son elementos que están allí de manera permanente. Que seas constante habla muy bien de ti, porque ¿cuántas veces no hemos visto personas que, inclusive con el tema marca personal, empiezan como una carrera de caballos y termina, ¿cómo es el dicho? Como parada de burro. No, no me lo sé. Sí, dice, como una carrera de caballo, como una partida, salen Sí, puros sí, caballos y termina llegando es un burro así todo enclencle burro. con Sí, todo el sí, sí, sacrificio del mundo. O sí. no terminan de llegar simplemente. En el camino se queda más del 85% de gente que dice, oye, yo voy a comenzar con la marca personal, contraté a tal o cual o fulanito, y o se me acabó el presupuesto, se me acabaron las ganas, o se me acabó la creatividad y hasta ahí llegué. Entonces, Sí. el tema de la coherencia a lo largo, nada va a estar más compaginado con tu propia personalidad que el tema de que seas constante en algo que eres, coherente, creativo y que perdure pues en el tiempo, que es lo más importante e interesante. Claro, pero es un poco lo mismo que hemos hablado, incluso lo he hablado con personas que conocemos los dos, digamos. Desde que conozco tu trabajo, es también una línea constante, digamos. Una persona que llegue a tu cuenta, bien sea de Twitter o bien sea de cualquiera de las plataformas en las que trabajas, puede identificar fácilmente, esta persona piensa de esta manera, digamos. Que yo creo que ese también es como la clave. En cualquier emprendimiento, si yo soy capaz de generar en las personas esa idea de lo que yo soy como proyecto, sea una panadería, sea, oiga, sí, será mi panadería y mi panadería será muy chiquita, pero el pan que yo vendo es distinto al de la gran panadería. Entonces me preferirán o me odiarán, pero sabrán por qué por lo menos. ¿Sí? Pero cuando uno empieza, y tal vez lo hablamos la vez pasada, cuando uno empieza a intentar validarse con otras personas, o a parecerse o a darle gusto a otras personas, y entonces uno empieza a cambiar cosas. No digo que uno sea tan obcecado y tan cerrado como para ver que se está equivocando y le están diciendo y uno seguir en el error, sino, no, venga, claro, yo escucho, soy capaz de escuchar, lo proceso, pero lo meto dentro de lo que yo soy. ¿Sí? No intento hacer las cosas a la manera de otros porque esa es la forma más rápida de fracasar, pienso yo. Y que hoy se ha puesto todo más complejo. Antes, uno, por ejemplo, desde una red social mucho más básica, como Twitter, era capaz de traccionar, de traer gente a otros espacios. Por allá en el 2011, fácilmente tú decías que el tuitero era el influencer más poderoso, el internauta más influyente de la red, porque para donde él mandara a su gente, allá llegaba el tumulto de gente o a un video en YouTube o a tal cual página en la web, un blog o al Facebook o inclusive al Instagram. Ajá. Y por cierto, se integraban antes las fotos en el timeline de Twitter. Entonces, hoy por hoy hay tanta competencia en cada red social y hay tanto ruido a la vez y hay tantos nuevos actores muy buenos,
gente muy talentosa, independientemente de que si lo catalogues al nivel de reggaetón o música clásica. El detalle es que son populares y son talentosos en lo que hacen, Sí. en su forma de interactuar en las redes sociales. Entonces, hoy hay que quizás algunas veces interactuar con la tendencia, con el ruido, con lo que el tema de moda, el tema del día, en el ámbito que sea, y poder plantear buenas preguntas, plantear, y no un solo, no un monólogo o un pensamiento que es válido, pero a veces, y yo siempre he creído y he partido que el secreto es interactuar con o muy buenas preguntas, o muy buenas respuestas, o muy buenos aportes, donde esté la gente conversando, y eso te va a traer que la gente, no importa quién sea, te responda, te recomparta, te le dé un like o por último pues te siga y comiences a crear vínculos con personas muy interesantes. Y es que eso también está de alguna manera ligado con temas que nosotros tocamos de alguna manera tangencialmente, y es, venga, y las redes sociales, ¿qué papel están jugando en las sociedades de hoy, digamos? Para nadie es un secreto y claramente no nos vamos a meter en el tema político, pero estamos viviendo en medio de una sociedad convulsionada a todo nivel, en gobiernos de izquierda, de derecha, y entonces las redes sociales de alguna manera se han convertido en los frentes de batalla. Y claro, entonces uno puede ver manifestaciones en Chile o en Venezuela o en Bolivia o en Bogotá o donde sea, digamos, O en y Ecuador, entonces... o en Perú, en eh, Argentina, o en eh, Nicaragua, o en España, o en Barcelona, o en Inglaterra, o en Estados El mundo Exacto. está absolutamente convulsionado. Entonces uno podría preguntarse, ¿y todas esas marchas, ese nivel de convulsión es producto de lo que pasa en las redes? ¿O las redes están logrando captar ese momento? ¿O viceversa? Que es un poco O la... lo que tú escuchaste esta mañana, si lo escuchaste completo, la nueva opinión pública, que ahora sí tiene fuerza y ahora sí muestra los dientes. Claro, pero entonces y yo soy de la idea que, claro, las redes sociales lo que hacen es tomar una fotografía del momento, pero la gente solo sale a las calles en el momento en que entienda o sienta hambre o se sienta desplazado o se sienta discriminado. Pero las guerras que se dan Y es en los... complejo, porque aún con Claro, hambre, humillada, vejada y maltratada, el miedo inclusive puede más que la dignidad, hasta que claro. quizás diga ya basta, pero tenemos casos muy cercanos donde con hambre, con enfermedad y con muerte, la gente no termina de despertar. Claro, y entonces toda la protesta y todo el malestar y toda la rebeldía, pues queda en 140 caracteres o en más, o en los que sea, digamos, o en una foto en Instagram. Y de ahí no pasa. Entonces, ahí es donde uno empieza a pensar, venga, y entonces ese nivel de influencia que le hemos cargado a las redes sociales es real, porque, y eso tiene múltiples miradas. No, uno no podría decir tajantemente no, pero tampoco podría decir tajantemente sí. Y tiene que ver con esto que estamos hablando, porque cuando en las redes sociales se crea esa aureola de que tal persona es un influenciador porque ha generado su marca personal, ha hecho que la gente diga, esta persona le creo o esta persona lo que dice está en lo cierto, o simplemente en el voz a voz ha creado como esa imagen, pues la gente lo sigue. Y yo puedo retuitear y retuitear a alguien que esté a favor o en contra de lo que yo pienso, pero finalmente la acción está en mis propias manos. Y debe haber un balance entre lo presencial y lo digital. Y tiene que ver mucho con lo que yo digo, que hay tías que nos enseñaron que era ser sociable. Hay tías que se encargaban de los cumpleaños de la familia, de reunir y convocar, de agrupar. En algunos casos fue la abuela, en algunos casos fue la mamá o la hermana. Y casi que pongo el aspecto femenino como ese ente unificador matriarcal de nuestra sociedad que también está allí presente. ¿Sí? Pero son un buen ejemplo de si mañana tenemos una fiesta en la que queramos celebrar con amigos eh, que entrañables, quizás a veces eh,
a las personas que queramos invitar las contemos con los dedos de una mano y sobren dedos, como dicen. Ajá, ajá. Suele pasar. Sí, No es que seamos más o menos exitosos porque tengamos más o menos amigos, pero sí es importante tener esa condición, ese pegamento social de tener buenas amistades, gente que nos quiera, gente que queramos. Pongo un ejemplo. Hoy pierdes un trabajo. ¿Quiénes te van a llamar para decir, yo te conozco, yo sé lo que haces, yo sé lo que vales, yo estoy en la industria, somos colegas, hemos compartido, te tengo, te voy a recomendar con tal o cual empresa o con tal o cual cliente? Hay, sí, mucha gente le pasa y no termina de salir de un trabajo cuando ya está entrando en otro por esa red de contactos nutridos, aceitados, porque sí. sabe con quién está. Entonces muchas veces perdemos un empleo, una carrera larguísima y exitosa, somos muy buenos, pero no tenemos pegamento social con nadie. Ah, porque Sí. no teníamos tiempo, porque no era lo nuestro, porque no queríamos. Entonces el personal branding significa saber manejar las relaciones personales, espirituales, pero también profesionales, para que entiendan lo que hago, siempre y cuando pues lo que haga valga la pena, aporte y tenga los elementos diferenciadores para que digan, oye, fulanito se quedó sin empleo, tranquilo, mira, y se expanda una voz y digan, aquí hay una oportunidad para tal persona. Sí, eso es cierto. Y en eso, tú me conoces hace bastante tiempo y sabes un poco de mi relación bipolar con las redes. Yo al principio, yo tenía un Facebook y mi Facebook no pasaba de 15 personas porque cuando lo abrí, yo decía, venga, yo no tengo más de 15 amigos. ¿Sí? Entonces, cuando Facebook me dice, tal persona es amiga suya y esa persona, siguiendo el ejemplo que tú das, a esa persona la llamaría yo el día del cumpleaños, porque una cosa es escribirle el mensaje porque Facebook me lo está recordando y otra es llamarlo ¿Y qué nos pasa? a Con toda la pena del felicitarlo, mundo. claro. O incluso, yo lo puedo llamar, pero ¿a cuántas de esas personas las invitaría a mi casa? ¿Cierto? Entonces, digamos que yo personalmente he pasado como por varias etapas, con LinkedIn me pasa exactamente lo mismo. Yo he sido emprendedor todo el tiempo y sin embargo he estado en esa red social y algunas veces en que las cosas no van tan bien, entonces uno empieza a buscar trabajo por ahí y realmente yo nunca, y es mi caso personal que no será el tuyo o no será el de muchos de las personas que nos ven, nunca he recibido una oferta por ahí. ¿Sí? Nunca he recibido una oferta, y menos ahora con la edad que tengo, que creo que es un hecho, y lo hablábamos, el tema del edadismo, la discriminación por edad, en LinkedIn se presenta mucho. Entonces, hay como una relación de amor y odio que depende mucho como de lo que voy pensando y lo conecto con lo que hablabas antes, que lo que yo hago, lo que yo escribo, por ejemplo, es coherente con lo que yo siento. Lo que pasa es que suelo cambiar de estados de ánimo. Entonces, pero en general intento que lo que yo diga esté mediado por lo que estoy pensando en ese momento y con lo que estoy sintiendo en ese momento. Y digamos, Mauricio, que es como cuando tú eres cocinero y haces postres. Imagina uno frente a su casa que viva en una calle transitada y haces pastelillos, no sé, de bocadillo recién horneaditos, que eso, el que no lo conoce, el que no lo conozca, los pastelitos de bocadillo de guayaba es lo máximo, sobre todo recién Acá lo horneados. llamamos pastel gloria. El pastel Gloria, imagina, pero le dicen que saben a Gloria. Ajá, Y es que lo vas dando a la calle a cada persona que va llegando, va a llegar un momento que digan, wow, el hombre de los pastelitos Gloria, de los pastelillos de bocadillo de guayaba. claro. Y esta persona tiene una habilidad que es cocinar y tiene un público y tiene un medio donde pasan las cosas, donde pasa, hay tránsito, hay confluencia. Asimismo, cuando estás en redes sociales, bien sea en Twitter, en Instagram, en Facebook, en tu blog personal, en tu canal YouTube, en tu podcast, que ahora está, gracias a Dios, tan de vuelta a la moda y tan difundido. Y aprovecho que mientras manejas, mientras caminas, mientras haces ejercicio, no tienes que venir a YouTube a verlos. Puedes encontrarnos también en Spotify,
en Apple Podcast y en todas, casi todas nos vas a encontrar por allí. Atardecentes. Basta con que pongas eso. Entonces, eh, hay que tener habilidades. Habilidades de escritor, habilidades de bajar una aplicación que te ayude a escribir frases o a poner imágenes, a ponerle color, a poner diseño. Y te quería preguntar, una de las marcas, una de las características del personal branding o del brand identity, la identidad de marca de Atardecentes, perdón, me está entrando una llamada en vivo. Una de las características de Mauricio es que él eh, comparte publicaciones en su Instagram en sus dos cuentas, en Meile Lieban y en Atardecentes, donde él conjuga con los colores, con la tipología de letras. ¿Cómo ha sido esa evolución tuya, Mauricio? Porque es profunda y larga. Eh, ¿Cómo te comparas al principio y hoy por hoy con respecto a eso? digamos que en principio, digamos, centrémonos en Instagram. Yo tenía una cuenta mía, digamos, que es MyLieban, Ok, en la que, como siempre lo hemos hablado, yo colocaba juegos de palabras, frases, digamos. Y entonces tenía varias aplicaciones en las que me permitía mostrar de diversas maneras la misma frase. Cuando arranqué con el proyecto de Atardecente, empecé a hacer el mismo juego con temáticas diferentes, digamos. Entonces, yo sé claramente, lo que pasa es que la creación de frases para mí, que en últimas creería que es un error organizativo mío, es muy de chispa, digamos. Yo puedo ir por la calle y me imaginé la frase, o puedo estar viendo una película y me la imaginé, escuchar una canción y me la imaginé. Y entonces ya sé que un tipo determinado de frase debe ir en mi cuenta personal, pero otro tipo de frase debe ir en lo que es Atardecentes. Alguien que sabe del tema me dijo, Mauricio, pero venga, es que tipográficamente o gráficamente las frases de Atardecentes deben ser identificables. Entonces, porque era como un revuelto de muchos tipos de letras, entonces terminaban pareciéndose a mi cuenta personal. Lo que hice fue hacer un cambio en el que me fui por una tipografía que era básicamente de mi gusto y es con las que trabajo en Instagram. Y las temáticas intento que sean, que le apunten al corazón del atardecente, bien sea de cosas del trabajo, bien sea de cosas de la vida cotidiana, bien sea de cosas de humor. En atardecentes, por ejemplo, nunca pongo nada de política, porque creo que ese no es un tema, no porque los atardecentes no tengamos una opinión política, sino porque creo que hay otros espacios que se prestan para eso y atardecentes pensaría que yo, yo no, resumiría que hemos sobrevivido a la política. exactamente. Porque es que cuando hablabas, y perdona que meta este paréntesis, este inciso, cuando hablabas del tema de la izquierda, de la derecha, es como decir, o te quieren obligar a decir si eres blanco o negro, si eres de derecha o de izquierda, cuando hay errores garrafales en una y en el otra. Obviamente tú puedes tomar posición y está bien que tomes posición. Y claro, sobre todo si se polariza, es muy complejo tratar de decir, no, es que soy la tercera vía. sí, Sobre todo cuando la realidad es que la tercera vía, si te descuidas, te pegan un botellazo en la cabeza. Entonces hay que esconderse por último. O saber cómo fijas tu posición. Pero en todo caso, tener un criterio para decir, oye, ya va, pero esto es producto de esto que está pasando acá. Y lo que está pasando acá es producto de lo que está pasando acá. Y es como decir, este tipo es corrupto. Ah, pero este también. Entonces como sí. dos corruptos quieren ideologizarme para decirme, este es el malo, no, el otro es el malo, ya va, pero aquí los dos malos son ustedes. Mira que ese ejemplo que tú pones se acomoda a lo que iba a decir. En mi vida personal, y me devuelvo a mi cuenta, a la mía, digamos, a la de Mailievano, intento no hablar ni de política, ni de religión, ni de deporte, porque creo que eso hace parte como del libre albedrío de cada persona. Entonces tú dices,
oiga, tal persona es corrupta, pero venga, del otro extremo también es corrupta. Entonces, yo prefiero hablar de la corrupción, no del corrupto, ¿sí? Entonces, creo Yo los que puedo resumo en sembrar, políticos. exacto, puedo sembrar más ahí y cuando soy capaz de hacer una reflexión sobre el tema en general, sobre lo sustantivo y no sobre lo adjetivo, ¿sí? Es decir, hablemos de la corrupción, y porque es que la corrupción, por poner un ejemplo, la corrupción es muy fácil hablar, pero venga, y yo cuando me robo o me cuelo en Transmilenio, pues también es corrupción. Pero entonces la corrupción creemos que se mide solo en millones. Y no, en centavos también se mide la corrupción. Entonces, todo ese tipo de cosas se empiezan a cruzar. Pero intentemos volver, Adrián, al tema de la marca personal y yo quería hacerte esta pregunta. ¿Tú crees, desde tu perspectiva profesional y tu experiencia, que hay marca personal buena y marca personal mala? Eh, pues yo creo que sí, con premeditación y alevosía hay de la mala y hay de la buena, pero también hay de la mediocre, digamos, con Ajá. respecto a la mala mal hecha. Está la marca personal improvisada, está la marca personal fake, estoy aquí improvisando, está la marca personal que te vende humo. Por último está la auténtica, en la que crees, en la que sientes autenticidad, en la que sientes que no hay un interés netamente comercial, que está más preocupada primero por mostrar su pasión, ¿no? Eso que te mueve, que te mantiene despierto a las 11 de la noche y quieres compartirlo, eso que investigas, eso que estudias, que amasas y que lo conviertes en magia y que lo compartes porque quieres brindarlo. Esa marca personal muestra más su magia que aquella fake, adornada, mandada a hacer y que Ajá. se nota muchísimo. Entonces, Que puede sí, crear un imaginario de que es muy buena. exactamente, y que puede mantener una dinámica y una narrativa de buena y aportar cierta calidad y ser respetable. Sí. Pero si me preguntan a mí cuál es la mejor o cuál es la buena, yo pienso que tiene que ver con la auténtica conectada con tus pasiones, con tus obsesiones también, porque esa obsesiones buenas, por supuesto, son las que te mantienen despierto o te hacen madrugar, las que te hacen crear, las que te hacen compartir, las que te hacen aportar algo a los demás para los demás, no porque Ajá. yo estoy haciendo este podcast y grabando este video con Mauricio porque voy a quedar, quiero la eternidad y la posteridad, no, porque quiero que este mensaje le llegue a uno, a dos o a tres personas y diga, y se sienta bien, que invirtió media hora y se sienta contento. Porque mira que finalmente la construcción de una marca es un cuadrado mágico, llamo yo, y es que está compuesto por cuatro vértices. Lo que yo soy, digamos, lo que soy como individuo, como empresa, como negocio, como lo que sea. Yo soy esto. Lo que yo digo que soy, que es todo el tema de la comunicación, la publicidad o mi misma carreta, por decirlo de alguna manera, yo soy y digo que soy tal cosa. Lo que la gente cree que yo soy a partir de lo que yo digo, y no es un juego de palabras, y lo que finalmente, cuando se empieza a cruzar lo que soy, lo que digo y lo que hago, ¿sí? Y entonces ahí se vincula con dos temas que viven permanentemente, sobre todo en el tema corporativo, que es el tema de reputación y el tema de prestigio. Yo creo que las empresas de hoy están presas de la reputación, es decir, lo que la gente cree que yo soy. Y la reputación por eso puede ser buena o puede ser mala. ¿Sí? Entonces, yo tengo una panadería y entonces construyo una reputación de que ahí vendo muy buen pan. Pero resulta que mañana el panadero lo cambié y mi pan debe ser tan bueno y mi reputación como vendedor de buen pan se cayó. Pero el prestigio tiene que ver con una cosa mucho más trascendente y es cuando soy capaz de unir en una misma línea lo que soy, lo que digo y lo que hago. Entonces, y siguiendo con el Coherencia, ejemplo de la congruencia. coherencia, exactamente. Entonces, cuando yo puedo, siguiendo con el mismo ejemplo de la panadería, sí, yo construyo un lugar
a imagen y semejanza de lo que yo soy. Entonces es un sitio agradable, puede la gente ir a tomarse un tinto, le va a dar buen pan. Que de pronto mañana no me salga tan buen pan. Eso es reputación y puede ser suerte de alguna manera. Pero a la larga la gente va a decir, yo voy a esta panadería porque sé que nunca me van a tumbar, por ejemplo, porque sé que el ambiente es agradable, porque sé que los ingredientes que utiliza Mauricio en su panadería son de buena calidad. Eso es prestigio. Entonces, empezamos a confundirnos entre la reputación y el prestigio y es un poco lo que tú dices. Cuando pierdo la coherencia, y cuando pierdo la coherencia, creo que es el camino al abismo. Y la confianza. Y la confianza. Dice una frase de un amigo, la repite muchas veces Boris Bocio, que no hay segundas oportunidades para causar una buena primera impresión. Sí, 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 tal cual, tal Y, cual. y es eso, yo sí te puedo decir que en mis tiempos de tuitero empedernido, compartía mucho sobre este tema, casualmente, hashtag marca personal. Y lo hacía en momentos en que estaba estudiando, que decía tal o cual persona, tal o cual autor, aportaba mis ideas e hice conexiones de valor muy importantes, muy interesantes, cosas que me llevaron a viajar, a ser contratado para dar conferencias, talleres, para motivar otras personas a entender esto. Es un camino largo, luego de 8 años o 9 años de esos tiempos, siento que como seres humanos tenemos que tener ciertos balances y ciertas decisiones que valen más que estar simplemente no encontrando esas oportunidades que son buenas y que las recomiendo, pero no invertir tantísimo más tiempo en divertir a la audiencia, de ser el payasito de la audiencia y descuidar otros aspectos de tu vida que los puedes descuidar por estar imprimiéndole 16 horas a una red social o inclusive amor al conocimiento, porque te puedes enfermar y en querer absorber y saber y no quererte perder nada. Es una Ah, locura. sí, 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 Entonces, sí. hay balance, hay que tener un balance en todo esto de la marca personal para los atardecentes, porque ya, como decía otro viejo amigo que nos mandó saludos en el podcast anterior, Wilson Suárez, que él decía que él tenía una pistola con dos balas. Una, Ajá. una para que darle en el lugar adecuado y la otra por si nada, todo lo demás fallaba. Y para ir cerrando, esta semana escribí en mi cuenta de Atardecentes esta frase que dice, en tiempos de confusión, tal vez vale más apegarse a las raíces que a las ramas. Esa frase es profunda. Y venga, cuando más perdido estoy es cuando más debo volver a, ¿sí? Cuando soy capaz de mirarme para adentro, La respuesta está la, dentro, es la correcto, respuesta está adentro, nunca está afuera, nunca está afuera, es ¿sí? verdad. Sea Dios, sea lo que sea, Dios está dentro de mí, si fuera el caso, ¿sí? Ese tema tenemos que conversarlo creo que más temprano que tarde y es Sí, ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? Bueno, muchísimas gracias. Este podcast fue patrocinado por el Banco Amarillo, Ajá, el banco de nuestro bolsillo. ajá, Saludos a mi amigo Luis Antonio Velázquez por allá en Texas y a su esposa Yesenia, creadores de esa frase del Banco Amarillo. sí, Eh, y nada, planificando para traer nuevamente a invitados especiales. Por ahí están pidiendo sí. otra vez a la Pille, así que tenemos que coordinar con ella. Sí, hay un tema que tenemos pendiente con otro invitado que es el tema de las empresas familiares Y los restaurantes. los restaurantes que funciona para los atardecentes y volvemos un poco a hacer la misma invitación. Todas las personas que quieran participar, que nos quieran decir, todos los canales están abiertos para escuchar las opiniones de todos y el que quiera venir y compartir con nosotros lo que piensa, lo que hace, Y bienvenidos por todos. favor, si usted llegó hasta el minuto 44 y nos vio por Facebook, por favor vaya para YouTube, búsquenos y síganos. Correcto, Así que correcto. hasta luego. Chao, Gracias. Adrián. Hablamos. Hasta pronto.